Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con las operaciones en CA2 específicamente, ya porque habíamos visto cómo se podía representar, en este caso, por ejemplo, las combinaciones disponibles que teníamos para una determinada cantidad de bits, ¿cierto?, en un determinado sistema. Luego habíamos estado trabajando con los números binarios con signo, específicamente vimos tres formatos de representación. Vimos signo magnitud, vimos complemento a 1 y complemento a 2. Habíamos revisado que los números positivos, como por ejemplo en este caso el más 25, podíamos representarlos de la siguiente manera. Siempre para cualquiera de los tres sistemas que vamos a trabajar, nos iba a quedar la misma representación. El bit de signo, que es el primero que nosotros vamos a tener siempre a la izquierda, ya que lo dejamos representado en rojo, va a ser 0 si es que el número es positivo y va a ser 1 si es que es negativo. Así que inmediatamente podríamos saber si es que el número es positivo o negativo. Algo importante, que quizás es una duda que por ahí pueden tener, es que cuando estemos trabajando con una determinada cantidad de números o en realidad en un determinado sistema, tienes que especificarse si estás ocupando complemento a 1, complemento a 2, signo magnitud, ¿ya? Y en cuántos bits. ¿Por qué lo digo? Porque en caso contrario, podría uno tener la duda, ¿cierto? Podríamos estar en la ambigüedad de decir, bueno, pero esto será, por ejemplo, el menos 25 en CA2 o quizás es un número binario sin signo, ¿cierto? Y ahí este número sería diferente. Entonces, por eso tiene que especificarse que se está trabajando en dicho sistema y con esa cantidad de bits. También, ¿qué más vimos? Que para las representaciones de los números negativos teníamos, ¿cierto?, que habían diferencias. Específicamente para el caso de signo magnitud, nos bastaba representar la magnitud acá, tal como en el caso de la magnitud del positivo, ¿cierto? Que este es un 25, rellenamos con 0, con el signo, en este caso, negativo, que lo vamos a representar por medio de un 1. ¿Ya? Y eso sería para signo magnitud. Para complemento a 1, nosotros tomábamos la representación del positivo, que es lo que tenemos acá arriba, y luego invertíamos los bits. Vale decir, los ceros se convertían en unos y los unos en cero. Como pueden ver así, bit a bit, invertimos. Para CA2, hacíamos algo un tanto diferente. Partíamos por la derecha y manteníamos todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? El cual también manteníamos y los siguientes los invertíamos, como ustedes pueden ver en este ejemplo. ¿Ya? Eso ocupábamos para poder obtener los números negativos, en este caso en CA2, ¿cierto? Y habíamos llegado hasta la representación de números binarios en CA2, específicamente al rango de representación. Les comentaba yo que este rango iba a ser desde menos 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? En paréntesis, para que obviamente nos quede en este caso un número positivo que se va a hacer negativo ahí, ¿ya? Hasta el 2 elevado a n menos 1, menos 1. ¿Por qué nos quedaba menos 1? Porque lógicamente la representación del 0 partía desde ahí, ¿cierto? Partía desde ahí, tomando en este caso el 0 como bit de signo, así que es como que perdiéramos, entre comillas, ¿cierto?, una representación de los positivos, ¿ya? ¿Y por qué es elevado a n-1? Porque en realidad, como tenemos un bit que va a estar destinado al signo, es como que, por decirlo así, tenemos menos combinaciones disponibles para poder representar. O en realidad, podemos llegar a un número que va a ser, el número mayor va a ser menor, por decirlo así, que lo que tendríamos si es que no tuviéramos signo, porque ahí ocuparíamos un bit de más, ¿ya? Para este ejemplo, que tenemos acá de n igual a 3, el rango de representación sería entonces, si reemplazamos directamente, desde menos 4 hasta más 3. Se fijan que efectivamente en los positivos siempre vamos a tener uno menos, porque está en este caso el 0 el que nos hace perder, entre comillas, esa combinación. Duda hasta acá, respecto a lo que revisamos en la clase pasada. Esto fue como una recapitulación, como en 3 minutos. Ya. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Cualquier duda que tengan, vamos a tratar de resolverla aquí directamente, ¿ya? Me van haciendo saber ustedes. Vamos a copiar, de hecho, lo que teníamos acá. Creo que lo tengo en alguna otra página, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, habíamos representado, ¿cierto? Para n igual 3, ¿cierto? Representación de los números en este caso. Vamos a ponerle acá. Números binarios en CA2 usando
lo que serían directamente 3 bits, ¿cierto? Con n igual 3. Porque nos había faltado algo, ¿cierto? Identificar dónde estaban los números ahí. N igual 3, ¿cierto? Y teníamos que estaba en el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Estos todos tenían bit de signo 0. 0, 0, 0, 0. Después los demás tenían bit de signo 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 1. Y estaban acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Y dejamos ahora esto completamente para poder visualizarlo. Y vamos a ver qué pasaba con los números, ¿cierto? Decíamos que si es que el bit de signo era 0, como es el caso de los que tenemos acá, el número es positivo. Y bueno, acá tenemos el 0, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá con negro. Tenemos el 0, acá tenemos el más 1, tenemos el más 2, tenemos el más 3, y aquí los negativos, ¿cierto? Bueno, vamos a saber que estos números van a ser negativos, eso ya debería estar claro. Menos, menos, menos. Pero, ¿cuál será cuál? Bueno, en realidad como estamos en CA2, lo que vamos a hacer para obtener el valor va a ser lo siguiente. Hay varias alternativas. Una alternativa, ¿cuál sería? Tomar la representación del número, fijarnos que es un número negativo porque tiene un bit de signo 1, pasarlo a positivo. ¿Cómo lo haríamos? En realidad haríamos lo inverso a lo que estábamos haciendo para obtener el negativo. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, ese número, el 1, 1, 1, entendiendo que está en CA2, ¿cierto? CA2, ahí sí. Usando 3 bits. No 8 bits, sino que 3 bits. Vamos a escribirlo bien mejor. CA2, ¿cierto? Con 3 bits. Ahí sí. ¿Ya? Si estuviéramos en ese caso, yo podría pasar de nuevo este número. Ahora lo que sería un número positivo. Aplicando lo que decíamos. Vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también vamos a mantener. En este caso no hay ceros antes, así que en realidad el primer 1 que encontramos es el que se mantiene y después lo siguiente se invierte, ¿cierto? Y aquí nos queda el correspondiente positivo. Quiero que ustedes noten que esto que yo acabo de hacer muchas veces se refiere, por ejemplo, en los libros, a aplicar complemento a 2. Y uno aquí podría preguntarse, pero esperen, ¿acaso complemento a 2 no era un formato de representación? ¿Por qué lo estoy ocupando acá como si fuera una especie de operador? ¿Ya? Y lo que ocurre es que muchas veces se realiza así. Se utiliza como si CA2 fuera un operador para, en este caso, cambiarle el signo al número. Sería, para efectos prácticos, como si estuviéramos multiplicando por menos 1, ¿cierto? Porque ahora el número era negativo, en este caso vamos a ver qué es lo que era, ¿cierto? Le apliqué CA2, ¿cierto? Como si fuera un operador, y me dio este número positivo. ¿Qué pasa si yo lo vuelvo a aplicar? Veamos, ¿qué pasa? Vamos a partir por la derecha, vamos a mantener todos los ceros hasta llegar al primer 1, el cual vamos a mantener. Y fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a tener que se mantiene ese 1, después se van a invertir los demás, y vamos a volver al mismo número que teníamos al principio, ¿cierto? Porque en realidad es como que estuviéramos multiplicando por menos 1 una vez, después volvemos a multiplicar por menos 1 y nos queda el mismo número. Me pregunta Lucas, ¿y si hubieran ceros después del primer 1? ¿Se pondrían en 1? Ya, mira, por ejemplo, según lo que vimos en la clase pasada, si tuviéramos así, tú dices después, por después te refieres a esto, o te refieres a esto. Ya, porque en cualquier caso, siempre partimos desde la derecha, ¿cierto? Y mantenemos el primer, o los primeros ceros, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1. Así que aquí no tenemos ningún cero. Por eso no tenemos nada que mantener a excepción de este 1, ¿cierto? Ahí. Para este caso de acá, tendríamos, ¿cierto? Que hay ceros, así que vamos a mantener 0, 0. Tenemos el 1, se mantiene, y no hay más, y se queda así. Y es un caso como bien particular porque nos queda exactamente igual, ¿cierto? Creo que lo resolví por ahí, déjenme chequear. Por acá. Lo hice, ¿no? De hecho parece que no, pero sí. En esta situación queda exactamente lo mismo, ¿ya? Así que no se preocupen. A lo que quiero llegar en definitiva es que va a ir cambiando el signo, en principio, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa entonces cuando nosotros tenemos ya que entendemos que yo le puedo cambiar el signo al número, ¿cierto?
Si nosotros quisiéramos conocer el valor de este número que teníamos acá, que era el 1, 1, 1, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, podríamos aplicarle complemento a 2, hacerlo positivo, y a ese número que nosotros hicimos positivo, que para nuestro ejemplo sería el que está acá, ver qué valor tiene. ¿Qué número sería ese si es que fuera este número positivo? ¿Qué número sería? Bueno, sería el más 1, ¿cierto? Porque aquí en lo que se refiere a un número positivo es simplemente darle los pesos y no cambia nada, ¿ya? Pero como el número originalmente tenía un bidesigno 1, ¿cierto? El número que nosotros vamos a obtener en realidad sería el menos 1. Ese sería el número real. Esto de repente puede parecer medio ambiguo, le voy a mostrar una forma diferente de poder obtenerlo, ¿ya? Que de hecho yo considero que es como la más práctica, pero así podríamos obtenerlo, ¿vale? Es decir, convertirlo en este caso a positivo, conocer su valor, pero considerarlo como negativo. ¿Ya? Eso vamos a escribirlo acá también para que quede escrito. ¿Cómo podemos obtener el valor de un número positivo? O perdón, de un número negativo. ¿Cómo podemos obtener el valor de un número negativo? Vamos a moverlo para acá esto. Esto era como un poco de lucubración que vamos a tomar en cuenta para nuestra definición, ¿ya? De un número negativo, en este caso, en CA2. Y tenemos al menos dos formas, ¿ya? De hecho tenemos tres como mínimo. Número negativo en CA2, ¿ya? Alternativa 1. Lo que les comentaba yo, que si me preguntan a mí, no me parece como la más práctica, ¿ya? Pero igual es bueno saberla, conocerla al menos. Que sería convertir el número a positivo en este caso aplicando CA2. Recuerden que ese aplicando es como entre comillas, ¿cierto? Es aplicando esa regla que nosotros vimos que es partir por la derecha, mantener todos los ceros hasta llegar al primer 1, mantenerlo, y después los siguientes bits invertirlos. Aplicando CA2 y considerar ese valor como negativo. ¿Se entiende esa primera alternativa? Que puede ser como media extraña, media engorrosa. Vamos a ver por acá, a ver si se entiende. O la tenía lista. Ese valor como negativo. Apareció más o menos, apareció un no. Contesten nomás, ¿ya? Como les digo, vamos a tener tres alternativas. Y le voy a dejar el espacio para a cada alternativa para que veamos, por ejemplo, el valor. Para ponerle un ejemplo acá. Recuerden que un número que nosotros, por ejemplo, tenemos acá con bit de signo 1, ¿cierto? Como los 4 que tenemos ahí todavía por obtener su valor, son números negativos, ¿ya? Y están en complemento a 2 según lo que nos especificaron arriba. Más o menos. Ah, ya. Entonces tenemos que ver un ejemplo acá. Ejemplo. Ejemplo. Ahí. Vamos a ver si podemos resolver los más o menos. Supongamos que tenemos un número cualquiera. De hecho, ni siquiera los que tenemos ahí en nuestra lista, sino que vamos a poner un número acá. Obtener el valor del siguiente número. Obtener el valor del siguiente número. Por si acaso la alternativa 2 es la que yo encuentro más práctica, pero siempre es bueno manejar al menos 2, 3, para uno poder elegir obviamente cuál va a usar directamente. El siguiente número que está en CA2, que está representado en CA2, representado en CA2 con, vamos a ponerle acá 6 bits. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el número? El número lo vamos a tener por acá, miren. Vamos a poner 1 acá. Va a ser 1, 1,
0, 0, 1, 0. Ahí tenemos 6 bits, ¿sí? Está bien. ¿Ya? Ahí tenemos el número. ¿Qué vamos a hacer para conocer su valor? ¿Ya? Vamos a borrar esto que tengo por acá. Como números sueltos. Vamos nosotros a aplicarle complemento a 2. Fíjense que aquí no me lo dice, ¿cierto? Dice convertir el número a positivo aplicándose a 2. Eso de aplicarse a 2 es aplicar esa regla mnemotécnica que nosotros vimos, ¿cierto? Que partimos por la derecha y obtenemos, ¿cierto?, el resultado, que en este caso va a ser un número positivo. Fíjense bien. Vamos a partir por acá. Sea 2. ¿Qué hacemos? Mantenemos todos los bits, ¿cierto?, hasta llegar al primer 1. Mantenemos ese 0, mantenemos ese 1, el cual también mantenemos, y los siguientes los invertimos. ¿Ya? Así que lo vamos a invertir, lo voy a poner en verde simplemente para que se vea que son los que invertimos. ¿Sí? Y ahí nos va a quedar en este caso ese número. Ustedes pueden ver ahora que si este número es un número que está en CA2, al fijarnos en subir el signo, vemos que ahora quedó positivo. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende? Quiero que me respondan ahí, lo que voy a lanzar en este preciso momento. Ahí. Vamos a ir parte por parte, ¿ya? ¿Ya? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Más o menos. Jeremy, ¿en qué parte? ¿Por qué cambié desde esa posición? Ah, porque lo que pasa es que nosotros vimos en la clase pasada que ocurría lo siguiente, mira. Vimos, déjame chequear dónde la dejé, acá está. Vimos en la clase pasada que en realidad nosotros podíamos, como dice acá, partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, ¿cierto? Y los siguientes bits se van a invertir. ¿Qué es esto? Esto es una forma en que nosotros obtenemos los negativos, ¿cierto? A partir de una representación de un número positivo en CA2. ¿Ya? Entonces ahora, en esta clase, nosotros además les acabo de comentar yo en realidad que esto se puede aplicar para cambiarle el signo a un número. O sea, tengo un número que es negativo, si yo le aplico esta técnica, me da el mismo número pero en positivo. Si se la vuelvo a aplicar, me va a dar el mismo número pero en negativo. Y así voy a ir alternando. Es como que si estuviera multiplicando por menos 1 en los sistemas que trabajamos nosotros siempre. ¿Sí? Y esa regla define eso, ¿ya? Después vamos a ver que en realidad hay otra forma de poder definir lo que se basa en la suma, pero, ¿ya? Pero así lo podemos hacer sin problema. ¿Se entiende un poquito más las personas que me pusieron más o menos? Porque si eso es lo que no se entendía. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos la representación del número que es negativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene un bisigno 1. ¿Ya? Eso por definición, según lo que revisamos previamente. Luego aplicamos esta técnica que lo que dice es que debo partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, ¿cierto? Y luego los siguientes los invierto, que sería en este caso, mantuve ese bit, ese era el primer 1, ¿cierto? Así que hacia adelante todo lo invertí. ¿Ya? Y con esto, lo que tenemos acá sería la representación del positivo. ¿Ya? Así que deberíamos encontrar el valor de ese número. ¿Cómo obtenemos el valor de un número positivo? Simplemente dándole el peso a sus diferentes bits. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Y obviamente me va a quedar positivo. Así que diríamos entonces que tenemos acá. Por ejemplo, si yo le quisiera dar el peso, diría que ¿qué número es ese? Bueno, lo podemos escribir también paso a paso. Ya vamos a hacerlo paso a paso. Este de acá sería exponente 0, exponente 1, exponente 2, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, y podríamos escribirlo así, tal como lo habíamos hecho antes. Recuerden que estos son números binarios, ¿cierto? Así que sería 1 por, en este caso 2, elevado a 3, porque es ese 1 que está ahí, ¿cierto? Después pondríamos acá más otro 1 por 2, elevado a 2, porque recuerden que es ese 1 que está ahí. Después pondríamos, ¿cierto? Más otro 1, que es ese, ¿cierto? Por el 2 elevado, en este caso, a 1, ¿cierto? Y ese 0 no aporta nada, así que de hecho lo vamos a omitir, simplemente. ¿Ya? Ese sería el resultado. Al momento, obviamente, si lo desarrollamos, sí. ¿Cuánto nos daría su valor del número? Ahí sería 3, sería 8, más 4, más 1. ¿Ya? Cuidado con eso, porque recuerden que nos hubiera dado 15 si tuviera un 1 ahí. Sería 8 más 4 más 1, nos daría específicamente 14, ¿cierto? Pero aquí a mí me faltó algo, ¿cierto? ¿Qué me faltó?
ponerle. Recuerden que estos son números con signo ahora. Claro. Entonces nos quedaría así. Nos quedaría en realidad que es un más, ¿cierto? Y lo que tenemos ahí. Ahí estaría correcto. Porque recuerden que ese bit de signo que yo dejé en rojo nos está indicando que el número es positivo. Recuerden, si tiene bit de signo 0, el número es positivo. Si tiene bit de signo 1, el número sería negativo. ¿Ya? Claro, pero recuerden que de momento estamos convirtiendo y obteniendo el valor de este número. ¿Ya? Eso es lo que nos dicen acá, miren. Dice convertir el número positivo aplicándose a 2 y considerar el valor como negativo. Bueno, en realidad lo escribí de una manera quizá incompleta, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el valor de este número, el que nosotros estábamos buscando? Sería exactamente un 14, pero no un más 14, sino que sería un menos 14. ¿Ya? Eso sería. Y lo vamos a escribir acá. De hecho, esto como que puede ser medio ambiguo, ¿ya? Pero en definitiva es eso. Obtener en este caso el positivo, conocer su valor, calcularlo obviamente, y después obtener el negativo a partir de él. Y aquí le voy a poner en definitiva, para arreglar lo que escribe arriba, ¿cierto? En definitiva, el número original, en este caso lo vamos a poner entre paréntesis, ahí, ¿cierto? Correspondería a un menos 14. Correspondería, lo voy a escribir mejor ahí, a menos 14. Ese sería el número. ¿Sí? Está como que acá no lo escribí como 100% de la mejor manera. Déjenme pensarlo por mientras. Por mientras ustedes díganme si que se entiende lo que acabamos de hacer. Mientras yo arreglo lo que escribí para que quede mejor. El número positivo, aplicándose a 2. Aplicándose. Ya sé lo que le voy a mejorar a esto. Esto le voy a mejorar. Obtener su valor y luego considerar el valor negativo, ¿cierto? Como el correspondiente al número original. Ahí sí lo voy a dejar mejor. Aplicando positivo. Aplicándose a 2. Y luego obtener su valor. Vamos a dejarlo así, ¿cierto? Obtener el valor de dicho número positivo. El valor de dicho número positivo. Ya ha mejorado la situación. Va bien. De dicho número positivo. Tres. El valor del número original. Será el negativo. Podría decir el inverso aditivo del número obtenido, pero sí. De hecho, se podría decir eso, pero va a ser como medio extraño. Será el inverso aditivo. Vamos a dejarlo así ya. Vale, es decir, si el positivo era, por ejemplo, más 25, el número que estábamos buscando entonces era el menos 25. De hecho, sí, me convence Lucas. Me convence esto. Luego, el resultado se multiplica por menos 1. Más fácil, ¿cierto? Escribiendo cosas como medias ciúticas ahí. Ahí. ¿Ya? La persona que me puso que se entendía más o menos, ¿ahora se entiende un poquito mejor? Primero, convertimos el número a positivo aplicándose a 2. Recuerden, esto se refiere a un número negativo. Después, obtenemos el valor de dicho número positivo, que fue lo que hicimos acá, que sacamos el más 24. Y por último, ¿cierto? El resultado se multiplica por menos 1. En realidad nos daría en este caso menos 14. Esa es una alternativa. Como les digo, si me preguntan a mí, no es quizá la mejor, pero ahí la tenemos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la alternativa 2, que les adelanto desde ya que, por si acaso, esta es la alternativa que me gusta a mí, ¿ya? Porque hay otra más también. ¿Cuál sería la segunda alternativa?
no los quiero influir, ¿cierto? Pero es la siguiente, miren. Se basa en lo siguiente. Convertir el número binario, en este caso, el número en CA2, el número negativo en CA2, negativo en CA2, tal como cualquier número binario, como cualquier binario, déjenme corregir esto, el número en CA2 a decimal, como cualquier binario, con la sola diferencia, que el bit de signo tendrá un peso negativo. Tendrá un peso negativo. Y el ejemplo va a quedar más claro, créanme. O sea, lo vamos a convertir igual que lo hubiéramos hecho con cualquier número binario. Vamos a tomar el mismo número. De hecho, si vamos a tomar el mismo número, podemos siempre copiarlo, ¿cierto? Nada nos impide copiarlo directamente. Y tenemos un ejemplo aquí perfecto para ello. Como les decía, esta es la forma que ocupo yo, la verdad. Ahí ustedes pueden elegir, obviamente, si es que les parece bien, si prefieren la primera, que no creo que a alguien les parezca mejor la primera. Pero este es un curso libre, así que aquí cada cual puede elegir el método que ocupa. No se vean amarrados a usar uno u otro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Supongamos que tenemos este número, ¿cierto? Nosotros para obtener su valor vamos a convertirlo tal como lo hacíamos antes, pero con esta diferencia. Vamos a tomar todos los pesos, fíjense bien acá. Este exponente es 0, ese exponente es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para, por ejemplo, que hemos hecho antes en el curso, para estos dígitos, pero para él, el valor que va a tener va a ser negativo. ¿Cómo así? ¿Cómo nos va a quedar, por ejemplo, él? Nos va a quedar 1 por 2 elevado, en este caso, a 5, ¿cierto? Pero no va a quedar así simplemente, sino que va a quedar con un menos. Él, ¿ya? Más este otro 1. 1 por 2 elevado a ¿qué exponente? A 4. Más, claramente ellos no aportan nada, ¿cierto? Esos dos ceros no aportan porque van a quedar, obviamente, multiplicando el 2, pero van a ser 0 ellos simplemente. El único que aporta sería él. Sería más 1 por 2 elevado a ¿qué exponente? A 1. ¿Qué nos daría esto? Veamos qué nos va a dar. Nos daría, ¿cierto? Recuerden que estamos pasando a decimal, ¿sí? Sería esto menos 32, esto de acá, 16, y eso de ahí, 2. ¿Cuánto nos da ese número? Nos da menos 14, ¿cierto? Y estaríamos listos. Y se terminó el problema. ¿Se dan cuenta? Es práctico, ¿no? ¿Se entendió esto? Lo voy a repetir. Mientras veo qué estoy haciendo. Ya estaba haciendo algo que nada que ver. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos en este caso? Simplemente vamos a convertir el número tal cual como lo hacíamos antes, ¿cierto? Dándole el peso a cada uno de los bits, pero con la sola diferencia que el peso del bit de signo va a ser negativo. Y con eso nos va a dar el valor. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? Por favor, díganme. ¿Ya? Y vamos a la alternativa 3. ¿Ya? Como les digo, para que tenga más alternativas. Pero a mí personalmente, la verdad, no me gusta tanto esta alternativa. De hecho, yo creo que si fuera por preferencia, yo diría como que prefiero la alternativa 2. Después quizás, por ahí podría ser la 1, quizás. Depende del día. Alternativa 3.
Esta alternativa, de hecho, una vez me la comentó un ayudante hace mucho tiempo. Y yo dije, oh, mira, qué interesante. La voy a incorporar. Pero aquí vamos a ver. ¿Cuál sería? Sería directamente convertir el número negativo, obviamente el número negativo que está en CA2, porque aquí estamos trabajando en CA2, ¿cierto? En CA2, como si los ceros fueran unos. Como medio extraño, ¿no? Fueran unos. De hecho, vamos a escribirlo bien mejor ahí. Fueran unos. ¿Ya? Y a ese resultado, si recuerdo bien era así, ¿o no? Y a ese resultado, sumarle 1. Como medio extraño, ¿no? Sumarle 1. ¿Ya? Finalmente, multiplicar esto por menos 1. Muy engorroso. Ahí. O sea, vamos a convertir el número negativo como si los ceros fueran 1. Eso es como medio extraño, ¿cierto? Y a ese resultado, que me faltó ponerle la A, le tenemos que sumar 1. Luego, simplemente multiplicamos lo que nos dio por menos 1. O sea, lo haríamos en este caso negativo. Vamos a probar el mismo ejemplo, a ver a qué nos referimos. Y podemos poner el mismo ejemplo, ya que lo tenemos ahí, ¿cierto? Y después vamos a hacer una pequeña encuesta. Pero una encuesta más que nada para saber qué opinan ustedes, cuál método les gusta más. Yo ya manifesté mi preferencia aquí, pero no tendría por qué ser así, ¿cierto? Creo que no lo copié. Ahí, ya. Y ahí, ahora sí lo vamos a copiar. Y se viene para acá el ejemplo, más reutilizado el ejemplo, pero no sirve, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Me están diciendo que convierta el número negativo como si los ceros fueran 1. Bueno, voy a hacerlo así. Es como que si este número, imagínense, fuera en realidad esto, fuera algo así. Fuera 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Como si los ceros fueran 1. Y a esto, que está en binario, yo le voy a obtener su valor. ¿Cómo lo haría? Diría, cierto, que aquí este peso, el exponente va a ser 0, ahí va a ser 1, ahí va a ser 2, y ahí va a ser 3. Luego, para obtener su valor, simplemente diría 1 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Más, en este caso, 1 por 2 elevado a 2. Y más, ¿cierto? Que el único más que está aportando ahí sería, el único 1 que está aportando, digo, 2 elevado a 0. Bueno, en realidad sabemos que eso va a ser 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría eso? Nos daría 8, más, nos daría 4, ¿cierto? Y más 1. Así que en definitiva esto sería un 13. Pero, según lo que nos dicen acá, dice, además de convertirlo como si los ceros fueran unos, habría que sumarle 1. Así que, bueno, le vamos a sumar 1. ¿Qué nos da eso? Nos va a dar 14, ¿cierto? Y finalmente nos dicen que hay que multiplicarlo por menos 1. Ah, bueno, ya. Entonces, en definitiva, esto sería menos 14. Ese sería el valor de ese número. Es como, igual como medio extraño, pero... Por lo tanto, diríamos, ¿cierto?, que el 1, 1, 0, 0, 1, 0, en este caso el número binario, ¿cierto?, en CA2, va a ser, ¿cierto?, nuestro menos 14. Como que se parece un poco a la otra forma, ¿ya? Esto que acabamos de ver, ¿se entiende? Repito, ¿qué hicimos? Convertimos el número, este número que está acá, ¿cierto?, como si fueran, en este caso, los ceros 1, que es lo que tenemos ahí. Luego, le dimos, ¿cierto?, los pesos, como hemos visto, por ejemplo, al principio del curso. A ese número que nos dio, que era un 13, le sumamos 1 y lo hicimos negativo. Y ese sería el resultado. ¿Ya? Como digo, son alternativas
Y ahora quiero conocer, de hecho, cuál prefieren ustedes. A ver. Quiero que la siguiente encuesta me responda lo siguiente. Si es que alguna de las tres formas les quedó clara, que pongan que sí. Repito, si es que alguna de las tres formas les quedó clara, me ponen que sí. Para saber si al menos manejan una. ¿Ya? Si alguna de las tres le quedó clara, ustedes me ponen sí. Mientras yo hago lo siguiente. Ah, ya, vamos bien entonces. Al menos de tres. Yo personalmente, como les decía, yo prefiero la segunda, la verdad. Pero esto, que me lo comentó un ayudante, como que dije, uy, mira, sabes que está interesante. Yo siento que esta, por ahí es más clara que la primera, porque la primera de repente es como medio engorrosa, ¿cierto? Porque es como que, ya, tengo el número negativo, le aplico complemento a 2, me da un valor, ¿cierto? Y después es eso mismo, pero el negativo. Sí, puede ser. La ventaja de la segunda, según yo, es porque es más directa. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces así podemos calcular estos valores. Quiero que ustedes ahora, una vez que ya hemos revisado esto, vean qué números son estos. Calcúlenlo, a ver qué les da. ¿Dónde estaría, por ejemplo, el -2? ¿Dónde estaría el -3? ¿El -4? ¿Cuáles serían estos? Estos números me refiero. ¿Ya? Vean eso mientras yo preparo algo breve que vamos a realizar. Más que nada para conocer su opinión. A ver, y de hecho lo vamos a hacer así que se pueda elegir diferentes, más de una opción, a eso me refiero. Ustedes calculan ahí. ¿Cómo les quedó? Ah, mira, ya me pusieron -3, -2, -1, ¿cierto? Hacia abajo, supongo, ¿cierto? Ahora sí. Multiple choice, ahí sí. Mira lo que les voy a mostrar ahora. Miren lo que se viene, ahí se viene. Ya, -3. -3, -2, -1. Por si acaso pueden elegir más de una. Ya que pone las tres, no sé, no creo. Así que ahora vamos a ver eso, ¿ya? No, no es la pregunta con punto. Esta es una pregunta así para conocer, porque en realidad, como les digo, yo originalmente ocupaba la alternativa 1. Esto me estoy hablando así, desde el principio que aprendí digital, ocupaba la 1. Nunca la encontré difícil, la verdad, pero era como rara, era como así para explicarla. La alternativa 2, yo siento que es como la más así como directa y fácil de como comprender, porque en realidad es como convertir de la misma forma que ya sabemos, pero simplemente le consideramos el peso negativo al primer bit, al bit de signo, ¿cierto? Es más fácil, en mi opinión, como captarla. La tercera es la que me comentó un ayudante, y yo la encontré ingeniosa. La encontré interesante, me parece que es incluso mejor que la primera. Ah, pero miren, tenemos, de hecho, falta solamente una persona que vote. ¿Ya? Así que vamos a calcular, mientras vemos que, o esperamos que esa persona vote, para tener una opinión fundada, ¿cierto?, respecto a las preferencias con respecto a esta alternativa. Ya. Entonces, veíamos que si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, vamos a ocupar el método 2, ya, porque vi que bastantes lo prefieren. De hecho, votaron todos. Miren qué bien. Ahí están los resultados. Vamos a usar el método 2 para calcular esto que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Ups. Quería borrar y estaba escribiendo. Lo que vamos a hacer es ocupar el método 2. ¿Ya? Y vamos a ver dónde están los números. Voy a arreglar eso porque le había escrito encima y quiero que quede bien. ¿Ya? Ahí 1, 0 y vamos a tener, ¿cierto? El 1, 1, 1. Ya, habíamos calculado, ¿cierto? Este. Y ese se puede calcular fácilmente si nosotros decimos, por ejemplo, voy a hacer aquí una cajita para hacer los cálculos.
podríamos decir que el 1, 1, 1, ¿cierto? Si le damos los pesos, nos va a quedar así. Nos va a quedar como, recuerden que esto yo lo podría ver como, por ejemplo, un 1, como un 2 o como un 4, ¿cierto? También lo podemos hacer de esa forma. Nos quedaría, por tanto, menos 4 más 2 y más 1, ¿cierto? Sería en definitiva, como calculamos nosotros, un menos 1, ¿cierto? Si, por ejemplo, quisiéramos obtener el valor del dígito que está acá arriba, ¿cierto? Sería 1, 1, 0. Así que diríamos simplemente que sería menos 4 más 2 y nada más, ¿cierto? Porque ese es 0, así que no aporta. Nos quedaría, por tanto, menos 2. ¿Sí? Tendríamos, por ejemplo, los números acá. Este número me refiero. 1, 0, 1. ¿Ya? Y ahí nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría menos 4, ¿cierto? Este número de acá no aporta, ¿cierto? Así que no va al 2, pero sí iría al 1. ¿Ya? Más 1. Así que sería en definitiva el menos 3. Y el que está acá arriba, ¿cierto? Que a veces genera dudas y vamos a ver un detalle bastante importante que muchas veces no se ve, ¿ya? No se menciona a veces en los libros, pero a mí me parece relevante revisarlo, así que lo vamos a ver. Se fijan que en definitiva este número sería simplemente, o en realidad este número sería simplemente menos 4, porque sería lo único que estaría aportando. Así que nos quedaría así. Nos quedaría únicamente menos 4. ¿Ya? Y ahí tendríamos los números que podríamos representar. Menos 4, menos 3, menos 2. ¿Se fijan? Profe, Sí, dime. ¿por qué toma el primer uno como un menos 4? Ah, ¿por qué quedó como menos 4? Porque si te fijas bien, como le estuvimos dando acá los pesos a nuestro número, si yo lo hiciera tal como les comentaba, por ejemplo, abajo cuando vimos la alternativa 2, nos quedaría así. Nos quedaría, ¿cierto? 1 por. En este caso va a ser menos, porque primero va a tener un peso negativo, por 2 elevado al exponente, que en este caso el exponente sería, a ver, 0, 1, 2. Sería 2 elevado a 2. Más, y aquí serían ceros, ¿cierto? 0 por 2 elevado a 1, más 0 por 2 elevado a 0. Así que en definitiva, ¿cuánto queda? Menos 4 más 0 más 0. ¿Ya? Por eso nos quedó menos 4. Ah, ya, ¿Sí? gracias. De nada. Así que nos quedó de esta forma. Voy a dejar esto aquí como un desarrollo. Ya voy a borrar este de acá, pero lo que está en la cajita lo voy a dejar. En nuestro cuadro, en realidad es como una nube, está entre medio. ¿Ya? Y pueden ver que en realidad nosotros al representar los números tenemos lo siguiente. Fíjense que los podríamos ordenar así, ¿cierto? Del menos 4 al menos 3, al menos 2, menos 1. Acá tenemos el 0, que en realidad como que nos quita uno de los positivos en teoría, ¿cierto? Más 1, más 2. De hecho, quiero escribirlo bien ahí. Más 2 y más 3. ¿Sí? Tenemos las 4 combinaciones usadas para asignar un número determinado. ¿Se fijan? Tenemos ahí. Dije las 4, ¿no? Las 8 combinaciones. Las 8 combinaciones que tenemos disponibles. Recuerden que las combinaciones las calculábamos, ¿cierto? Como n, en este caso, va a ser igual a 2 elevado a 3 simplemente. Y nos va a dar 8 combinaciones. Cada una de ellas representa un número. Ese es un uso bastante eficiente de las combinaciones disponibles, ¿cierto? ¿Ya? Y este igual número es como un tanto extraño a veces, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué este número si yo le aplico de complemento a 2 como que no cambia, queda igual, ¿cierto? Y ocurre por lo siguiente. Dado que este número no tiene una contraparte en los positivos. O sea, este número negativo, que va a ser siempre el más negativo que vamos a poder representar, o el mayor de los negativos, si lo quieren ver así, o el menor en definitiva, porque uno lo puede ver como quiera, ¿cierto? El número más negativo que vamos a poder representar. ¿Ya? Ese número nunca, en este caso en CA2, tendrá su contraparte para una cantidad de bits determinada, ¿cierto? Porque en realidad todos los demás sí lo tienen. Ellos dos, ¿cierto? Ellos dos se relacionan. El 3, el menos 3 y el 3 también, pero él no tiene un más 4, ¿cierto? Por eso es que en realidad esto tiene sentido que en realidad no se pueda obtener un número diferente. ¿Ya? Así que él está solo en ese sentido. Solamente lo acompañó en negativo. Dudas respecto a lo que hemos estado revisando el día de hoy.
¿Ya? ¿Qué estuvimos revisando hoy día? Estuvimos revisando primero los números binarios, en este caso en CA2 usando 3 bits. Vimos que tenemos 8 combinaciones disponibles. Los números que tienen en este caso el bit 0, o el bit de signo 0, serían números positivos, con la salvedad obviamente del 0, que es un tanto especial. Y los demás, ¿cierto?, que tienen bit de signo 1 serían negativos. Vimos 3 alternativas para poder conocer el valor de un número negativo. ¿Por qué no dijimos nada respecto a los positivos? Porque simplemente los convertimos tal como hemos hecho hasta ahora. Simplemente le damos el peso, ¿cierto?, a sus bits y conocemos su valor, simplemente considerando los positivos, obviamente. ¿Ya? Vemos también que de las 3 alternativas teníamos una que se refería a primero aplicarse a 2, en este aplicando así como entre comillas, que era como cambiando el signo, obteníamos el valor de dicho número, ¿cierto? Y el resultado finalmente se multiplicaba por -1 para obtener el resultado, en este caso el número, el valor del número en realidad, ¿cierto? Así que teníamos ese número, que al desarrollar todo ese procedimiento nos quedaba que en definitiva era un -14. La alternativa 2, que veo que tiene la mayor cantidad de preferencias, me incluyo yo también, es simplemente convertir el número tal cual, pero considerando en este caso el peso del bit de signo como negativo. Entonces ahí simplemente hacemos exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero este va a ser negativo, ¿ya? Y ahí en definitiva nos quedó que era -14. Es bien práctico, ¿cierto? Y además funciona también con los positivos, porque simplemente nos quedaría, por ejemplo, 0 ahí. ¿Sí? Así que no restaría nada. La alternativa 3 sería tomar, en este caso, los ceros como si fueran unos, que es lo que tenemos ahí, obtener el valor, que nos dio en este caso 13, sumarle 1, y luego el resultado será ese. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, me dicen, y vamos a ver algunos ejemplos de conversiones, unos ejercicios. De hecho dije ejemplo, iba a decir ejercicio. El valor de los siguientes números. En este caso el valor decimal, ¿cierto? ¿Me entienden? De que sería en decimal, ¿cierto? Y con el signo que corresponda. Esa era una A, pero parece un 2. Vamos a escribirlo bien. Ahí. Vamos a ver, por ejemplo, este número. Primero él. Ese número. Ese número está muy simple. Ya dejémoslo así nomás, si no perdemos nada. Vamos a tener este número por acá. Y se va a aparecer mucho. Pero va a ser diferente, lógicamente, ¿cierto? Y otro por acá. Vamos a poner este número. ¿Ya? Vamos a obtener esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Podemos aplicar el método 2, de hecho que veo que como la mayoría prefirió. ¿Ya? Entonces para eso simplemente le damos el peso correspondiente. ¿Ya? ¿Y qué número sería este? Bueno, este pesaría un 2, un 1, ese un 2, ese un 4, ese un 8, ¿cierto? Estaría en este caso solamente aportando lo siguiente, el 8 y el 2. Nos quedaría entonces que sería un, ¿qué número es? Bueno, es un número positivo, ¿cierto? No se olviden que ahora estamos trabajando con signos, así que sería un más 10. ¿Ya? Ahora para el siguiente. Este número ya sabemos a priori que sería un número negativo, porque tiene bit de signo 1, tal como el que está acá, ¿cierto? Así que son 2 negativos. Vamos a ponerle inmediatamente el signo. Y podemos obtener el valor. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que podríamos nosotros tomar los pesos. Esto pesaría 1, eso pesaría 2, 4, 8, 16, 17 voy a poner, 32, ¿cierto? Y menos 64. Eso es lo que va a aportar él, recuerden, porque es el bit de signo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles tendríamos? Tendríamos, en definitiva, únicamente el menos 64, tendríamos el 8 y tendríamos el 2. Por tanto, podríamos calcularlo. Y como bien dice Miguel, sería menos 54, ¿cierto? Menos 54 sería su valor. ¿Ya? Todo esto obviamente sería como en decimal, por decirlo así, pero con signo. Vamos a ponerle ahí para que se note sí, que sería en decimal. ¿Ya?
Y el último. ¿Cuánto haría el último? Vemos que un 1 en esta posición pesaría 1, aquí pesaría 2, aquí pesaría 4, aquí pesaría 8, 16, 32, me deformó el 32, pero... Y aquí el menos 64. ¿Qué número sería ese? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Tendríamos ese, ¿cierto? Y ese. Este lo vamos a escribir completo ya para que nos quede la operación ahí. Sería entonces menos 64 más 32 más 16 y más 4. En definitiva sería, ¿cierto? Todo esto sería un número decimal. ¿Sería el menos 12? Me parece que sí, porque esto es 48, ¿cierto? 48, 60, no, 52, ¿cierto? Al operarlo ahí. Sí, me parece que es 12, menos 12. Menos 12. Lo vamos a poner con rojo y con negro. Y recuerden que todo esto en realidad estamos viendo el valor como si en decimal, ¿cierto? Como si estuviera en decimal. Y ahí nos quedaría. ¿Sí? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, mientras yo arreglo acá los números que me quedaron como medio extraños. Ahí. Esto sería un 48. Esto sería un 52. Y lógicamente después sumaríamos el último. Y nos quedaría el menos 12. ¿Sí? Bueno, en caso que no hubiera más dudas, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Y nos veríamos el día lunes. El día lunes sí voy a hacerles otra pregunta con puntos, ¿ya? Porque quiero ponerme al día con otro curso, porque como tuve un problema con un corte de energía el día martes, no les pude realizar la clase, ¿ya? Entonces como que yo van un poquito atrasado en ese sentido. Pero hoy día nos deberíamos estar poniendo al día. Así que, bueno, espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos veríamos entonces el lunes, ¿ya? No faltan. Yo tampoco espero faltar siempre que haya energía eléctrica. Chao, chao, que estén muy bien.